Muy bien, vamos a continuar con las posibilidades que tiene un entrenador para mejorar lo que son los procesos grupales y qué estrategias puede emplear específicamente ya como entrenador, después de haber visto un poco lo que es el clima que puede establecer en el entrenamiento y qué pueden hacer los propios jugadores para mejorar esos procesos grupales y esa cohesión. Concretamente, bueno, pues vamos a ver qué estrategias puede utilizar a nivel general el entrenador para fomentar la cohesión y algunos ejemplos de tareas que puede desarrollarse en el entrenamiento, que se pueden realizar en el entrenamiento, que mejoren esa cohesión. Por tanto, vamos a tratar de conocer qué posibilidades existen a nivel de tareas cooperativas y de actividades cooperativas en el entrenamiento y qué estrategias se pueden desarrollar para conocerla y para optimizar la cohesión grupal. Bien, respecto a las estrategias que puede utilizar el entrenador para fomentar la cohesión, normalmente en la mayoría de la bibliografía existente y en la mayoría de los aspectos relacionados con el entrenamiento se han realizado y se han desarrollado tareas que fomentan la parte social de esa cohesión. Recordad, tarea social, ¿no? Pues dentro de esas actividades sociales, pues hacer reuniones, concentraciones con los jugadores en un determinado sitio, realizar actividades extradeportivas con ellos, salir todos juntos a comer o salir todos juntos a tomar algo, salir a ver el equipo superior, por ejemplo, en la categoría de formación, pues ver al primer equipo en sus competiciones, ir todos juntos a verlo, hacer actividades multideportivas, muchas veces de aventura, pues descensos en rafting, hacer rappel, escalada, cosas que necesiten la ayuda de los compañeros, eventos deportivos, asistir juntos a eventos deportivos como he dicho antes, y estrategias sociales, pues hacer el amigo invisible o tener claro cuándo es el cumpleaños de cada uno y que ese día el que hace el cumpleaños pues tenga que traer algo y los demás le compran un regalo poniendo €1 cada uno, poniendo un poco de dinero cada uno, ¿no? Todo ese tipo de actividades pues, pueden estar bien, pueden ser interesantes, sirven para mejorar la cohesión social. Si nosotros no nos queremos quedar ahí, y creo que no nos deberíamos de quedar ahí, pues tenemos que buscar otro tipo de alternativas que en muchas ocasiones ya se utilizan y se realizan de forma poco estructurada, pero se están realizando para mejorar la cohesión tarea y para tratar de trabajar la cohesión tarea, que como explicamos, pues es la que más incidencia tiene sobre el rendimiento y sobre la eficacia colectiva, y esa eficacia colectiva al fin y al cabo va a determinar también la satisfacción y finalmente también la cohesión social. Bien, esta cohesión tarea la podemos trabajar a partir de diferentes cuestiones. Por un lado, lo que son las habilidades de comunicación. Nosotros como entrenadores, si queremos fomentar la cohesión tarea, pues tenemos que tratar de hablar siempre como grupo, darle mucha importancia al grupo, no evitar las responsabilidades individuales, porque también es importante, pero que en nuestra capacidad de comunicación fomentemos esa importancia que puede tener el grupo, establecer objetivos grupales que hemos comentado anteriormente, cuando analizamos el rendimiento de un partido, hacerlo de forma adecuada. Todo eso va a generar mayor cohesión tarea en función de cómo nos expresemos. Hay entrenadores que esto lo hacen muy bien, que tienen muchas habilidades de comunicación y son capaces de generar una gran cohesión simplemente con el discurso que establecen. No suele ser lo habitual, pero hay entrenadores que lo consiguen hacer. Establecimiento de objetivos colectivos, como hemos comentado anteriormente ya, es fundamental realizar este tipo de actividades y normalmente las realizamos. Lo único que sucede es que en muchas ocasiones se hace mal, porque esos objetivos colectivos simplemente se centran en los objetivos de resultado. Pues tenemos que quedar entre los 3 primeros en liga o tenemos que tratar de evitar descender. Sí, eso es un objetivo colectivo, como equipo tenemos que tratar de evitar eso, o tenemos que conseguir eso, pero el problema es que tienen que aparecer otro tipo de objetivos, porque ese objetivo pues está condicionado por muchísimos factores que muchas veces no podemos controlar. Entonces el establecer objetivos colectivos es interesante para hacerlo, no solamente en relación a los resultados que podamos conseguir o al rendimiento que podamos conseguir, sino también en relación a comportamientos y en cuanto a ejecución. Pues por ejemplo, objetivos relacionados con la asistencia a los entrenamientos, con la intensidad que debe de existir en los entrenamientos y que eso sea a nivel colectivo, no solo a nivel individual, que afecte a todo el grupo, ¿no? Por otro lado, pues todo lo que es de ejecución, objetivos de ejecución, tratar de que el equipo sea más sólido defensivamente, proponiendo objetivos en relación a los goles que encajamos, o que sea más eficaz o que tenga una mayor tendencia al ataque, tratando de establecer objetivos en función del número de goles que podemos marcar, o tratar de plantear una forma determinada de jugar. Si nuestro modelo de juego va a ser estar en repliegue intensivo y salir rápidamente al contraataque,
pues que eso lo llevemos a cabo en los partidos y establezcamos como objetivo determinar las pautas, por ejemplo, el número de contraataques que tenemos que hacer por partido o número de recuperaciones en determinadas zonas del campo que tenemos que establecer para conseguir esos objetivos colectivos como grupo. ¿Vale? Ese tipo de objetivos son mucho más interesantes porque son más controlables por los jugadores, más fáciles de conseguir, más fácil que se tenga éxito. Y cuando se consigue éxito en un objetivo colectivo, pues estamos fomentando más la cohesión en el grupo. En muchas ocasiones, lo que sucede cuando establecemos un objetivo colectivo de resultado, es decir, tenemos que quedar entre los 3 primeros en liga, eso no va a pasar hasta el final de la liga. Y por tanto no tenemos éxito hasta que no termina la liga. Por eso es necesario establecer este tipo de objetivos intermedios que son controlables, que lo podemos conseguir para ir teniendo éxito, para ir sintiéndonos eficaces y conseguir una buena cohesión tarea a partir de estas cuestiones. Otro tipo de estrategias es diferenciarnos de otros equipos y buscar amenazas externas. Esto también hay muchos entrenadores que lo hacen muy bien, aunque quizás en etapas de formación no sea lo más importante. Sí, diferenciarnos de otros equipos que, bueno, más o menos de forma básica ya se diferencian, pues tenemos nuestra propia equipación, nuestro propio himno, nuestro propio grito antes de salir a jugar, todo eso ya nos está diferenciando de otros equipos y como entrenadores podemos fomentar todavía más esa diferencia si queremos, que normalmente, repito, los clubes ya se encargan bastante de plantearla, pero después está la parte de amenazas, de buscar enemigos, de buscar amenazas externas, que muchos entrenadores emplean y, repito, creo que en etapas de formación, a pesar de que es una estrategia para sentirnos más cohesionados, pues no es del todo lo más recomendable, ¿no? Buscar a un equipo rival que tenga los mismos objetivos que nosotros como objetivo, pues sí, va a hacer que nos fusionemos más, pero cuando eso se convierte en una crítica constante hacia un determinado tipo de equipo o hacia un colectivo, como puede ser el colectivo arbitral, buscando como que siempre perdemos por culpa del árbitro y buscar como que ese es el enemigo y tenemos que estar juntos para tratar de superar esa adversidad del árbitro, pues eso yo creo que no es recomendable porque estamos transmitiendo una serie de valores que no son adecuados, ¿vale? No hace falta que os cuente la anécdota que se suele plantear de Bilardo con Argentina cuando quemó la bandera de Argentina y dijo que habían sido los ingleses, ¿no? Yo creo que es algo que más o menos se conoce y que es una búsqueda de cohesión a partir de amenazas externas, pero quizás no es todo lo ética que es posible y en un determinado contexto, sobre todo en un contexto de formación, pues desde luego es bastante criticable. Respecto a otro tipo de estrategias que podemos utilizar estarían las dinámicas grupales. Son dinámicas que existen multitud, dinámicas para conseguir confianza, para resolver problemas, para generar discusiones, para varias cosas podemos emplear para conocerse entre ellos, para que se conozcan mejor los jugadores. Algunas de las cuestiones que he comentado antes, que podemos utilizar de dinámica de conocimiento, pues que cada día se habla de un tema determinado, lo del amigo invisible, bueno, hay multitud, hay muchos libros y mucha información que podéis encontrar en internet sobre dinámicas grupales que son muy fácilmente adaptables al terreno de juego o al terreno del entrenamiento en el fútbol. Otra cuestión que puede utilizar el entrenador que está relacionada con el tema de los roles sería la forma de tratar a los jugadores, ¿no? Como he dicho, está muy relacionada también con la aceptación y claridad del rol. Una de las variables que normalmente ahora se está tratando de analizar, porque incide mucho en la satisfacción y el rendimiento de los jugadores y del equipo en general, qué rendimiento va a tener, es la justicia y la equidad que perciben los jugadores en su entrenador. Entonces, cuanto mayor justicia perciben en la forma de comportarse, que trata a los jugadores de forma justa, que no quiere decir que sea igual, no tiene por qué tratar a todos los jugadores igual, pero sí justa, no es lo mismo justicia que igualdad, ¿de acuerdo? Se percibe, cuando se percibe que existe esa justicia por parte del entrenador, se percibe un mejor rendimiento colectivo y se mejora ese rendimiento colectivo y una mayor cohesión grupal. Por tanto, es importante ser justos con los jugadores, ser coherente y si tomamos decisiones que siempre vayan en esa misma línea de decisiones, que siempre tratemos de la misma forma a los jugadores en función de las necesidades de cada uno, que repito, deben ser las necesidades justas. Y respecto a la claridad y aceptación de los roles, lo he comentado anteriormente, es importante que tengan claro cuál es su rol dentro del grupo y lo acepten. Y esa aceptación no tiene que ser solo pues en función del tiempo de juego, sino que puede venir determinada por otro tipo de factores, ¿no? Yo puedo tener un rol muy importante en el grupo a nivel social y puedo sentirme muy integrado y muy valorado por mi compañero y estar muy satisfecho con mi rol, a pesar de que solo juego
5 minutos cada 4 partidos, o que solo juego 10 minutos cada 5 partidos, ¿no? Creo que eso es importante, dar ese rol y que todos se sientan satisfechos para conseguir una buena cohesión y, como he comentado antes, para conseguir una buena satisfacción. Y por último, las últimas estrategias que, dentro de las muchas que podemos utilizar, serían las tareas cooperativas y colaborativas. Tareas que podemos utilizar en el campo de entrenamiento, que sirven para cooperar, que sirven para mejorar esa sensación de cooperación y que indirectamente están mejorando la cohesión deportiva e indirectamente la eficacia colectiva y el rendimiento, ¿vale? Aunque es un segundo plano que nos interesa un poco menos, pero hay que tenerlo también en cuenta. Pues bien, vamos a hablar un poquito de esas tareas cooperativas y poner algunos ejemplos de las posibles tareas que podemos encontrar. Dentro de los tipos de tareas cooperativas, a mí me gusta dividirlas en 3 bloques, aunque se podría hacer otro tipo de división, pero por lo menos las que yo realizo en los entrenamientos pues están divididas en esos 3 bloques. Por un lado están las tareas cooperativas con resolución de problemas o de resolución de problemas, en las cuales le planteamos un problema al grupo que tiene que tratar de resolver, un problema motriz en el cual pues tienen que generar una serie de discursos entre ellos y de discusión para tratar de resolver ese problema. Es muy interesante este tipo de tareas porque normalmente existe una interrelación entre los miembros, se ve quién toma más decisiones, quién se deja llevar, quién toma la voz cantante, entonces está muy bien también para el tema de ver el tipo de liderazgo que existe, aparte de que al final tienen que acabar cooperando y trabajando juntos y unidos para conseguir el objetivo de la tarea. Repito, es una tarea interesante y son tareas interesantes y fácilmente llevadas a cabo porque hay muchísimas posibilidades a la hora de desarrollarlas. Un segundo bloque de tareas serían las tareas para trabajar diferentes tipos o diferentes fórmulas de la cohesión, cosas que afectan a la cohesión, pues por ejemplo los roles, tareas que sirvan para delimitar los roles que tiene cada uno a nivel social o a nivel tarea, actividades que sirvan para generar mayor cohesión tarea a partir de establecer una serie de pautas que sean importantes para el grupo. Entonces, este tipo de tareas es muy interesantes, sobre todo porque hace recapacitar mucho a los jugadores sobre cuál es su función dentro del grupo y cuál es la función del grupo dentro de lo que sería el equipo deportivo. Por tanto, son tareas interesantes y que generan pues, una sensación de pertenencia al grupo bastante elevada. Y por último, trabajaríamos de forma ya más específica con tareas relacionadas con la propia competición, tareas que nos sirven no solamente para mejorar la cohesión, sino para mejorar la cooperación y la cohesión dentro del terreno de juego en un partido. Tareas que están directamente relacionadas con la táctica y que, pues en función de qué tipo de juego hagamos, de cuál es nuestro modelo de juego, de qué queremos emplear, pues tendremos que modificar ese tipo de tareas. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos de estas tareas. En primer lugar, las tareas de resolución de problemas. Bueno, pues hay muchísimas posibilidades. Yo he puesto aquí 3 o 4 tareas de las más simples, pero podemos complicarlas y podemos buscar pues, diferentes alternativas. Un ejemplo de esta tarea es todo lo que sería transporte de balones. Les proponemos un problema que sería llevar pues, una serie de balones, 5 balones, todo el grupo desde un área hasta la otra, por ejemplo, y sin que se caiga en el suelo, ¿vale? Lógicamente esto lo tenemos que adaptar al nivel en el cual estemos entrenando. Si estamos con niños pequeños, pues la zona sería a lo mejor del círculo central al área, ¿vale? Para que no sea demasiado exigente. El problema tiene que ser difícil, pero adaptable y que puedan conseguirlo, si no, no existe ese éxito que va a conseguir que mejore la cooperación después. Si no tienen éxito, después no van a cooperar. Bien, pues les damos los balones y primero les dejamos libertad para que ellos lleven el balón como quieran. Si vemos cosas extrañas, por ejemplo, que le lleven solo entre los 2 más hábiles o los lleven, cada uno lleva un balón y ya está y no lo tienen en cuenta los demás, pues vamos proponiendo reglas a esas tareas o proponiendo mayor nivel de dificultad. Por ejemplo, le podemos plantear que tenga que ser en un tiempo determinado. En lugar de dejar libertad para que lo hagan en el tiempo que quieran, que tenga que ser en un tiempo determinado o adoptando una estructura determinada, poniéndose en 2 filas, poniéndose en una sola fila. Es decir, vamos planteando problemas para que ellos tengan que ir resolviéndolos en función de las limitaciones que nosotros les vayamos haciendo. ¿Sí? Repito, siempre es interesante que al final consigan éxito, que lo hagan bien. Normalmente le planteamos el problema y le dejamos un poco de periodo de reflexión para ver cómo quieren resolverlo. Otra tarea un poquito más compleja sería esta,
También se adaptaría en función del nivel que tuviéramos en el equipo que estemos entrenando. Ponemos a todos los jugadores con un balón en una zona del terreno de juego, planteamos una zona en medio que no se pueda, que el balón no pueda tocar en esa zona, no pueda botar en esa zona, y al lado contrario pues establecemos una serie de porterías pequeñitas de 1 metro, medio metro, más o menos. Entonces establecemos que tenemos que tratar de marcar el mayor número de balones posibles en estas porterías en un periodo de tiempo de 2 minutos. ¿Sí? Teniendo en cuenta que el balón, repito, no puede tocar ahí y cada uno está con un balón. ¿Qué van a hacer la mayoría de los jugadores? Pues van a intentar que mediante habilidad, llevando el balón por el aire, dándole toques, pasar por esta zona y acabar marcando gol ahí. Si lo hemos planteado bien la tarea, va a ser casi imposible que los jugadores pasen más de una vez, consigan marcar gol más de una vez, ¿vale? O puede ser que ninguna, muchos no van a pasar porque la zona es bastante amplia y seguramente la mayoría no va a conseguir pasar ninguna vez, ¿sí? Si consiguen pasar algunos, pues le podemos plantear, siguiente ejercicio, que tenemos que meter un mínimo de goles, ¿vale? Pues un mínimo de 3 goles, por ejemplo, individualmente, o un mínimo de 40 goles como colectivo, como grupo. Entre todos sumar esos 40 goles. Vamos a ir poco a poco haciéndoles ver la importancia que tiene la cooperación. Individualmente va a ser complicado que entre todos marquemos 3 goles cada uno, que todos marquemos 3 goles cada uno, va a ser complicado, pero a lo mejor 40 goles entre todos sí que podemos marcar si buscamos otra alternativa. Entonces eso va a hacer que vayan pensando posibilidades de solución. No sé si habéis llegado vosotros ya a la solución. Lo más simple es que se queden la mitad de los jugadores con los balones aquí, la otra mitad vaya al otro lado y mediante un pase, sin que toque el balón del suelo, pues llegue el balón al lado contrario y los jugadores metan gol, vuelvan a dar el otro pase para allá y se pueden meter no solo 40 sino 100 goles en esos 2 minutos o en esos 3 minutos que les demos. ¿Vale? Repito, esto lo tenemos que adaptar al nivel que tengamos o en el que estemos entrenando. Y ir haciendo a los jugadores, no darle la respuesta a nosotros, sino ir haciéndoles pensar y acercándoles a la respuesta correcta. Bien, otra tarea similar es sacar conos de determinadas zonas. Podemos poner las zonas que queramos y los conos que queramos, cada jugador con un balón, y tienen, sin entrar en las zonas marcadas, por ejemplo en los cuadrados, en el área pequeña, semicírculo, sin poder entrar con el balón en esas zonas, tienen que sacarlo, es decir, tienen que golpear el cono con el balón fuerte para sacarlo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, tienen que ser conos grandes, ¿vale? Que pesen un poco porque si no es fácil a lo mejor sacarlo si le dan. Pero ¿qué va a suceder? Que cuando yo golpeo el balón para allá, ¿vale? Golpeo el balón para allá, puedo mover el cono 1 metro o 2, pero va a ser muy difícil que lo acabe sacando del todo. Entonces, si yo estoy lanzando desde un lado y mi compañero está desde el otro, pues estamos moviendo el balón, el cono para allá, para acá y al final no lo sacamos. Tiene que existir una coordinación, por un lado, entre quienes lanzan y por otro lado, en el tema de los balones. Si nosotros utilizamos todos los balones, yo lanzo el balón, no le doy al cono, me puedo ir a recogerlo 2 kilómetros más allá. Y cuando vuelva ya se termina el tiempo para poder sacar los conos. Tenemos que establecer 3 minutos, por ejemplo, o 5 minutos para sacar todos los conos, ¿no? Por tanto, tiene que existir una cooperación y ponerse como mínimo en parejas para que yo lance el balón, tú te pongas al otro lado, si no le doy, me pasas otra vez el balón y lo vuelvo a lanzar. Y siempre lanzando el balón para el mismo lado y siempre un compañero que recoja el balón que yo lanzo rápidamente para no tener que ir a por él lejos. Y un tercer tipo de tareas sería plantear 3 defensores en lo cual tienen que tratar de evitar que estos jugadores pasen con el balón hasta esta portería, pasen con esos 3 balones. Este tipo de tareas después podemos ir planteando normas, pues que los defensores solo puedan robar el balón. Después los defensores también pueden no solamente recuperar el balón, sino que pueden recuperar el balón si tocan al jugador que lo lleva. Que cuando toquen a un jugador que lo lleva, ese jugador ya no se pueda mover. Que, no sé, podemos ir planteando diferentes estrategias para hacérselo más difícil y tengan que ir pensando soluciones, el grupo, que tengan que ir pensando soluciones para cómo resolver eso que nosotros les estamos planteando. Tienen que pasar por una determinada zona con defensores y ver qué soluciones adoptan para que los defensores no nos quiten los balones, ¿vale? Cómo podemos organizarnos para que los defensores no nos roben el balón a la hora de pasar. Normalmente es interesante que los defensores no sean los miembros del equipo. Nos podemos poner, por ejemplo, los entrenadores, o si no tenemos no estamos más de 3, traer a algún compañero, o buscar incluso a lo mejor también los porteros se pueden plantear ahí, o que vayan rotando los que están ahí defendiendo, que no sean siempre los mismos que están apartados, ¿no? Bien, un tipo de tarea
para trabajar otros componentes de la cohesión, en este caso los roles, pues es establecer diferentes postas y plantearles al grupo que van a hacer diferentes actividades y que se tienen que repartir esas actividades. Entonces, pues por ejemplo, en una actividad se va a hacer agilidad, en otra actividad se va a hacer situaciones de 1 contra 1, en otra tiros de precisión, en otra toque de cabeza y en la última penaltis. Y que vamos a valorar los puntos que consiguen en cada una de esas actividades. Por cada penalti, por ejemplo, marcado es un punto, o por cada tiro de precisión que da en el larguero, por ejemplo, o que entra por la escuadra de la portería, le damos un punto, y ellos se tienen que repartir a ver qué componente del grupo va a hacer cada una de las actividades. Pues el que mejor se le dé toque de cabeza supuestamente irá a dar los toques de cabeza, el que más agilidad tenga vendrá aquí, el que tira mejor los penaltis irá ahí, pero entre ellos tienen que decidir qué hace cada uno para establecer los roles relacionados con el juego que cada uno puede desempeñar. Estas son tareas muy simples, pero podemos hacer tareas mucho más aplicadas al juego. Pues igual que hemos puesto penaltis, pueden ser faltas con barrera, pueden ser centros laterales y remates de cabeza, pueden ser situaciones de 2 contra 1 en zona de finalización, y que cada uno vaya, entre ellos, una vez que lo abren, vayan a hacer la actividad que creen que hacen mejor para que el grupo consiga un número de puntos determinados que nosotros vamos a poner como mínimo, que sea difícil pero que sea conseguible, y si lo consiguen le establecemos una recompensa. Pues si sumáis entre todos más de 20 puntos en cada una de las postas, pues tenéis después, hoy hacemos la última parte de la actividad, vais a hacer lo que vosotros queráis. Por ejemplo, ¿vale? Jugáis a un partido, hacemos los últimos 10 minutos, 15 minutos, hacemos la actividad que vosotros queráis. ¿Sí? Para que esa recompensa fortalezca un poco la cooperación que han tenido a la hora de distribuirse en los grupos. Y por último, en tareas de competición en sí, pues voy a poner un par de ejemplos. Está una tarea para el trabajo de repliegue intensivo, que no vaya cada jugador a su posición, sino que colaboren entre ellos para coger todas las posiciones adecuadamente. Imaginar que queremos replegar en estas zonas, hacemos una situación de ataque determinada, que termine, por ejemplo, con centro del lateral al área, y como es lógico, una vez que termine la acción habrá un contraataque de los otros jugadores, y estos jugadores no queremos que roben el balón, sino que se replieguen a sus zonas, para favorecer que, pues, en función de cómo hayan terminado, se reorganicen para defender bien. Y si el lateral ha terminado aquí centrando el balón, pues el lateral no puede ir a defender aunque sea su posición. Será el compañero que esté ahí o un central que vaya ahí. Eso ya tenemos que tener en cuenta cómo jugamos nosotros, qué es lo que queremos hacer, y a partir de ahí cómo se tendrían que organizar. Pero que después ellos lo lleven a cabo en estas tareas. Plantearles diferentes formas de ataque, que terminen de formas diferentes, y cómo se reorganizarían en función de eso. Y cómo tienen que hablar entre ellos, cooperar para organizarse de forma adecuada. Y otra tarea en este estilo similar sería una situación que estén jugando 11 contra 11, 10 contra 10 en un cuadrado determinado, y nosotros como entrenadores estamos fuera. Cuando nosotros demos una señal, vamos a colocar un balón que tengamos en una zona del terreno de juego determinada, por ejemplo por aquí, y le pedimos que los dos equipos se coloquen en función de dónde está el balón, dónde estarían situados. Por ejemplo, tiene balón azul, aquí, el lateral derecho o izquierdo del azul es el que tiene balón. Y cómo se situarían los rojos y cómo se situarían los azules en función de que mi equipo o el equipo rival tenga el balón ahí. Entonces tiene que existir también de nuevo una rápida coordinación, una rápida organización. Estamos trabajando táctica, pero al mismo tiempo estamos trabajando cooperación entre ellos para adecuar las posiciones a la posición en la que se encuentra el balón. ¿De acuerdo? Bien, pues cuestiones que debes conocer aquí es qué puede hacer el entrenador para mejorar la cohesión, todas las posibilidades que existen y cuáles son las tareas cooperativas que sirven para aclarar adecuadamente los roles dentro de un equipo deportivo. El entrenador, para fomentar la cohesión, normalmente en la mayoría de la bibliografía existente y en la mayoría de los aspectos relacionados con el entrenamiento, se han realizado y se han desarrollado tareas que fomentan la parte social de esa cohesión. Recordad, tarea social, ¿no? Pues dentro de esas actividades sociales, pues hacer reuniones, concentraciones con los jugadores en un determinado sitio, realizar actividades extradeportivas con ellos, salir todos juntos a comer o salir todos juntos a tomar algo, salir a ver el equipo superior, por ejemplo, en categoría de formación, pues ver al primer equipo en sus competiciones, ir todos juntos a verlo, hacer actividades multideportivas, muchas veces de aventura, descensos en rafting, hacer rappel, escalada, cosas que necesiten la ayuda de los compañeros,
eventos deportivos, asistir juntos a eventos deportivos como he dicho antes, y estrategias sociales, pues hacer el amigo invisible o tener claro cuándo es el cumpleaños de cada uno y que ese día el que hace el cumpleaños pues tenga que traer algo y los demás le compran un regalo poniendo 1 euro cada uno, poniendo un poco de dinero cada uno, ¿no? Todo ese tipo de actividades pues, pueden estar bien, pueden ser interesantes, sirven para mejorar la cohesión social. Si nosotros no nos queremos quedar ahí, y creo que no nos deberíamos de quedar ahí, pues tenemos que buscar otro tipo de alternativas que en muchas ocasiones ya se utilizan y se realizan de forma poco estructurada, pero se están realizando para mejorar la cohesión tarea y para tratar de trabajar la cohesión tarea, que como explicamos pues es la que más incidencia tiene sobre el rendimiento y sobre la eficacia colectiva, y esa eficacia colectiva al fin y al cabo va a determinar también la satisfacción y finalmente también la cohesión social. Bien, esta cohesión tarea la podemos trabajar a partir de diferentes cuestiones. Por un lado, lo que son las habilidades de comunicación. Nosotros como entrenadores, si queremos fomentar la cohesión tarea, pues tenemos que tratar de hablar siempre como grupo, dar mucha importancia al grupo, no evitar las responsabilidades individuales, porque también es importante, pero que en nuestra capacidad de comunicación fomentemos esa importancia que puede tener el grupo, establecer objetivos grupales que hemos comentado anteriormente, cuando analizamos el rendimiento de un partido, hacerlo de forma adecuada. Todo eso va a generar mayor cohesión tarea en función de cómo nos expresemos. Hay entrenadores que esto lo hacen muy bien, que tienen muchas habilidades de comunicación y son capaces de generar una gran cohesión simplemente con el discurso que establecen. No suele ser lo habitual, pero hay entrenadores que lo consiguen hacer. Establecimiento de objetivos colectivos, como hemos comentado anteriormente. Muy bien, vamos a continuar con las posibilidades que tiene un entrenador para mejorar lo que son los procesos grupales y qué estrategias puede emplear específicamente ya como entrenador, después de haber visto un poco lo que es el clima que puede establecer en el entrenamiento y qué pueden hacer los propios jugadores para mejorar esos procesos grupales y esa cohesión. Concretamente, bueno, pues vamos a ver qué estrategias puede utilizar a nivel general el entrenador para fomentar la cohesión y algunos ejemplos de tareas que puede desarrollarse en el entrenamiento, que se pueden realizar en el entrenamiento, que mejoren esa cohesión. Por tanto, vamos a tratar de conocer qué posibilidades existen a nivel de tareas cooperativas y de actividades cooperativas en el entrenamiento y qué estrategias se pueden desarrollar para conocer y para optimizar la cohesión grupal. Bien, respecto a las estrategias que puede utilizar ya, es fundamental realizar este tipo de actividades y normalmente las realizamos. Lo único que sucede es que en muchas ocasiones se hace mal, porque esos objetivos colectivos simplemente se centran en los objetivos de resultado. Pues tenemos que quedar entre los 3 primeros en liga o tenemos que tratar de evitar descender. Sí, eso es un objetivo colectivo, como equipo tenemos que tratar de evitar eso o tenemos que conseguir eso, pero el problema es que tienen que aparecer otro tipo de objetivos, porque ese objetivo pues está condicionado por muchísimos factores que muchas veces no podemos controlar. Entonces el establecer objetivos colectivos es interesante para hacerlo no solamente en relación a los resultados que podamos conseguir o al rendimiento que podamos conseguir, sino también en relación a comportamientos y en cuanto a ejecución. Pues por ejemplo, objetivos relacionados con la asistencia a los entrenamientos, con la intensidad que debe de existir en los entrenamientos y que eso sea a nivel colectivo, no solo a nivel individual, que afecte a todo el grupo, ¿no?